Nayib Bukele expulsó a la CCS de El Salvador cuando la CCS entregó 12 casos de corrupción del gobierno de Nayib Bukele a la fiscalía. A Bukele no le gustó eso, entonces decidió expulsar a la CCS. Así es como Nayib Bukele cubre la corrupción de su gobierno. La Fiscalía General de El Salvador declaró como reservados los 12 avisos de corrupción que presentó la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Como recordarán, el presidente Nayib Bukele decidió romper el acuerdo con las CICIES justamente después de que la comisión empezó a investigar al gobierno y puso 12 avisos de corrupción ante la Fiscalía al detectar irregularidades en las compras durante la emergencia por COVID-19. Ya recibió la información de parte de Fiscalía, ya la revisé y hemos decidido que como presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEA-CICIES. Gato Encerrado solicitó por medio de acceso a la información pública estos indicios de corrupción, a lo que la Fiscalía contestó: no es posible proporcionar la información solicitada, por ser esta de aquella que la Ley de Acceso a la Información Pública, como el Código Procesal Penal, clasifican como información reservada, y que las diligencias de investigación serán reservadas y solo las partes tendrán acceso a ellas. Entonces, ¿eso quiere decir que la Fiscalía sí va a investigar los indicios de corrupción del gobierno? Bueno, las autoridades no lo han dicho públicamente, pero creo que el contexto sí nos puede dar la respuesta a esa pregunta. En primer lugar, los diputados de Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, decidieron de manera express y sin el debido proceso escoger como nuevo fiscal general de la República a Rodolfo Delgado. Y fue así como el presidente Bukele cumplió su sueño de tener un fiscal general afín. Además, tenemos un gobierno encriptado, que no da a conocer sus planes y que tiene más de 200 documentos en reserva, tal como publicó Gato Encerrado en esta nota. Hasta el momento, lo único que sabemos es que el presidente Nayib Bukele le restó importancia a esos 2 avisos de corrupción al ser cuestionado por Gato Encerrado en una conferencia de prensa. Ahora bien, en cuanto a los avisos de corrupción, yo no conozco avisos de corrupción de las CICIES, pero sí. Y dijo esto a pesar de que la Fiscalía General de la República acaba de declarar los 12 avisos de corrupción como reservados, es decir, sí existen. Pero ahora, ¿acaso la población salvadoreña no merece saber cuáles son esos indicios de corrupción que detectó la CICIES? El fiscal de Nayib Bukele archivó esos 12 casos de corrupción que la CICIES presentó a la fiscalía anterior. El fiscal tiene esos 12 casos de corrupción. Como presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEA-CICIES. La población que es sabia y que es inteligente, que ahora está informada, ¿qué va a decir? ¿Quiénes son los que están oponiendo y obstaculizando la creación de una CICIES? Evidentemente los corruptos. ¿Quiénes son los que la están apoyando? Los que no tienen nada que temer, que nada debe, nada teme. ¿Por qué voy a temer yo a una comisión contra la corrupción si yo no soy corrupto? Quiero decir además, he llamado a Ronald Ochaeta, es el comisionado de las CICIES en El Salvador, aquí está con nosotros, y es porque aquí va a haber mucho dinero fluyendo para apoyar, para construir el hospital, para pagar ahora con las medidas económicas que anunciamos, para comprar medicamentos, para contratar personal, para hacer estudios, para compras internacionales, etcétera, y van a fluir decenas de millones de dólares. Aquí no va a pasar un Taiwán 2, el que se robaron el dinero que va para las donaciones. El que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso. Y aquí está el comisionado de las CICIES, quien va a asignar 60 auditores para revisar todos los gastos que se hagan en esta emergencia. Así que, primero, pido una hermano en la conciencia. Yo sé que la mayoría de ustedes son gente de bien, así que los que son gente de bien, pues no se preocupen. Y los que sean de mal, pues no hagan eso, porque yo mismo me voy a encargar de que vayan a la cárcel. Y quiero pedir lo de los 60 auditores, que vengan y que empiecen a trabajar cuanto antes. Presidencia va a financiar ese costo. Necesito que auditen todas las carteras de Estado, pero sin cortar la velocidad de las compras. Igual la va a auditar la Corte de Cuentas, igual la va a auditar todo los controles del Estado, pero necesitamos un control adicional porque va a fluir mucho dinero demasiado rápido. Entonces necesito que
Dicen los fanáticos de Nayib Bukele que yo no pongo pruebas de la corrupción de Nayib Bukele, que no hay corrupción. Ahí están los 12 casos que presentó la CCS a la fiscalía. El fiscal archivó esos 12 casos. Ahí están en la fiscalía. Pídanle al fiscal que investigue esos 12 casos de corrupción de Nayib Bukele en pandemia. Y también que investigue lo que están robando hoy los ministros de Bukele. Osiris Luna se robó 40,000 sacos de arroz y los vendió. Eso es corrupción. Ahí está la corrupción, pero el fiscal no la quiere investigar. Dice que está combatiendo la corrupción, venga donde vengan, pero la corrupción de su gobierno no la combate.